Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días, Robbie. Vamos a esperar un momento, 5 minutos, mientras llega la mayoría del grupo.
Listo, yo creo que ya podemos comenzar. Hoy nos corresponde hablar del último elemento de la triada vitruviana, el componente del deleite. Ya colgué, por otra parte ya están listas las listas con los proyectos que les corresponden a cada grupo. En caso de que tengan alguna pregunta, lo podemos revisar al final de la exposición. Entonces, empecemos con la presentación de hoy. Bien. Como les decía, este es el último elemento fundamental de la triada vitruviana. Y es a su vez uno de los conceptos que son inherentes o inmanentes a toda obra de arquitectura. La sensación de deleite o la percepción estética de los espacios que habitamos. Resulta que la historia de la arquitectura es primordialmente una historia de la configuración del espacio por parte del hombre. La arquitectura es un arte en cuyo interior nos movemos, el arte que nos envuelve, que nos rodea. Y en ese sentido, pues la arquitectura viene siendo la creación del espacio. Un arquitecto moderno muy reconocido, Frank Lloyd Wright, quien pensaba que el espacio es la esencia de la arquitectura. Y por eso mismo llegó a afirmar que la realidad de la arquitectura hay que buscarla en el espacio encerrado por la cubierta y las paredes, antes que en esos mismos elementos. Digamos que es el contenido lo que conforma o compone la arquitectura, más no el contenedor. Siendo así, pues el arquitecto es el encargado de manipular los espacios que habitamos. Pero estos espacios se pueden entender de distintas maneras. Vamos a ver un poco esto. Porque el espacio, de un lado, puede ser físico, que tiene que ver con el volumen del aire que está limitado por las paredes, por el suelo, por el techo, es, digamos, la estancia o la habitación en la que desarrollamos la vida, y que se puede expresar en metros cúbicos. Por otro lado, pues habría un espacio que ya es perceptible, que es visible a los ojos, que tiene que ver con, por ejemplo, la presencia de vanos o ventanas. Cuando los bordes o los límites de la arquitectura se difuminan de alguna manera, se vuelven casi que virtuales, porque al aparecer un elemento translúcido, el espacio interior se extiende hacia al exterior o al revés. Los confines no acaban de ser muy precisos. Es ahí cuando aparece el espacio que es perceptible o que está al alcance de la vista humana. De otra parte, estaría un espacio conceptual. Este espacio es abstracto, mental. ¿A qué me refiero? Al espacio de los planos, de las formas euclidianas, es decir, de la geometría, de todas esas maneras en que buscamos como arquitectos representar los espacios que ideamos, que creamos. Entonces, también puede ser un plano mental que hace la persona que habita o que hace uso de determinado espacio. No sé si han tenido como experiencia el hecho que alguien les pide indicaciones sobre la dirección o de su casa o de algún lugar específico, y ustedes han dibujado una especie de plano para ubicar a la persona. Pues esa abstracción mental está en nosotros, y como arquitectos, pues obviamente se nos facilita mucho más, digamos, traspolar esas imágenes tridimensionales a una imagen en 2 dimensiones, a un plano.
Esto tiene que ver obviamente con la imaginación, con el entendimiento, y por eso mismo es conceptual o abstracto. Después estaría el espacio funcional, que es el espacio en el que nos movemos. Este espacio es importante en la medida que configura los comportamientos humanos. De alguna manera, los edificios dan forma a nuestros hábitos, a nuestras costumbres. Es como si nosotros, como arquitectos, diéramos forma a los edificios y después ellos nos dieran forma a nosotros. Esto se explica, por ejemplo, con los recorridos. Nosotros siempre estamos obligados a hacer ciertos desplazamientos dependiendo de la configuración espacial de un espacio. Y esto no solamente ocurre al interior de la vivienda o de un edificio. Esto también se puede trasladar al espacio público. Aquí traigo un ejemplo de la Plaza de San Marcos. Esta plaza tiene este núcleo central en el cual uno se puede desplazar por distintas direcciones, pero luego aquí detrás de esta torre hay otro espacio que es casi que residual, que también es abierto, es más estrecho, pero para poder llegar allá hay que dar esta vuelta y luego entonces allí se abre la perspectiva hacia un espacio mucho más extenso. En ese sentido, pues digamos que el recorrido que se hace hasta llegar a ese otro nivel del conjunto requiere hacer el giro por la torre, ¿no? Entonces, esto, digamos que tiene que ver no solamente con los espacios interiores, sino también con las ciudades y los recorridos que hacemos para tomar el bus, para ir al supermercado. Tiene que ver también con las acciones que hacen parte de la vida cotidiana. Volviendo a Frank Lloyd Wright, él fue, digamos, el máximo exponente de esa condición de funcionalidad en los espacios. Y no precisamente porque él creyera que la forma debe seguir a la función, sino porque él fue un maestro en cuanto a la conexión entre los distintos espacios que componían sus construcciones. Él llegó a construir un gran número de casas en Estados Unidos, de ahí que se considere uno de los, o si no el mayor exponente de la arquitectura moderna de este país. Durante los primeros años de su ejercicio profesional llegó a construir alrededor de, si no me equivoco, 200 casas, una cosa así, descomunal, una ingente cantidad de construcciones. Y él, inspirado en la arquitectura japonesa, empezó, no, perdón, que no pasa esto, empezó a hacer como una superposición o una manera en la que los espacios fluyen entre sí. No están necesariamente compartimentados. Bueno, necesariamente en algunos casos es así, por ejemplo en el vestier o en los baños, pero luego uno se puede observar una conexión permanente con otras estancias. Él estableció una dualidad espacial entre los espacios que son conexos, que guardan una relación íntima entre sí, y otros que son estáticos o más introspectivos, como serían los espacios que requieren de mayor intimidad. Esta es la segunda planta de esta casa. Esta terraza que se observa acá es esta misma. Entonces, todo esto tiene que ver con la manera en que los japoneses han desarrollado su arquitectura doméstica. Frank Lloyd Wright era un apasionado de la arquitectura nipona, realizó una serie de viajes y se enamoró especialmente de ese sentido de horizontalidad, la espacialidad misma de los interiores domésticos de la arquitectura japonesa. Inspiró
la mayor parte de su obra. Y eso tiene que ver con el concepto de fluidez espacial. Esto también aparece en uno de los proyectos más representativos de la modernidad, como es el pabellón de Barcelona. No sé si ya lo hayan visto en otra clase. Sí, señora, y su merced lo mostró como en la segunda clase, creo que fue. Ok, entonces lo que sucedía con el pabellón de Barcelona era muy similar a lo que hacía Frank Lloyd Wright con sus casas de la pradera. Y es que los espacios estaban interconectados por una serie de planos. Entonces, digamos que en conjunto era una sola planta, no había una separación entre distintas funciones o espacios, sino que se podía, a pesar que se entendía que eran diferentes, no estaban contenidos. Digamos que les voy a explicar mejor con una imagen. No encontré. De hecho, Mies también se inspiró en la obra de Wright. Lo que pasa es que él lo llevó hasta, perdón, dejo de compartir acá. Él lo llevó a la abstracción más pura. Entonces, una imagen que lo explique bien podría ser esta. Aquí, a diferencia de lo que decíamos anteriormente, que la arquitectura obliga a hacer ciertos recorridos, pues esto no se hace presente en este ejemplo. Hay una libertad de movimiento, desplazamiento por parte del espectador. Y la separación o la sucesión de espacios se da a través de estos paneles horizontales. Entonces, digamos que se podría leer como un solo espacio que está subdividido a través de estos paneles horizontales, como se observa en estas imágenes, que aquí también es mucho más preciso. De hecho, Mies se inspiró en la obra de Wright, pero no de una manera directa. Resulta que Frank Lloyd Wright escapó con un amante a Europa y estando allí tuvo contacto con las vanguardias artísticas de ese momento, influenciando en particular al neoplasticismo. Veamos, voy a ver si encuentro acá. Entonces, si vemos uno de estas imágenes, podríamos encontrar una relación con las plantas del pabellón de Mies van der Rohe. Y en efecto, pues Mies lo que hizo fue traspolar estas imágenes pictóricas, si se puede decir, a la configuración de sus plantas arquitectónicas. Y ellos, los neoplasticistas, reinterpretaron la obra de Wright, porque esta está compuesta de planos horizontales principalmente. Entonces es como la abstracción de la obra de Wright llevada al arte. Voy a continuar. Digamos que lo que hizo Mies, por ejemplo, fue coger estos planos horizontales, recuperar únicamente los planos horizontales y a partir de ahí configurar un solo volumen, que por lo que casi siempre seguía la forma de un pabellón, eran longitudinales. Y esto pues claramente en su momento significó un cambio de paradigma, un vuelco importante porque anteriormente, a finales del siglo XIX, pues
todo era absolutamente compartimentado en los espacios, los espacios se dividían según sus funciones. Siguiendo con esta misma idea de cómo los espacios pueden determinar los comportamientos, pues, de cierta manera, pues tenemos, digamos, las catedrales góticas, que lo que hacen es enfatizar los ejes longitudinales para enmarcar lo que hay de fondo, perdón. Aquí, por ejemplo, es más visible. Se dice que en las catedrales inglesas está mucho más presente esa idea de direccionamiento sobre un eje longitudinal debido a que son más bajas que las francesas. Aquí aparece. Hay una fuerte estratificación horizontal que hace que la vista se sienta fuertemente atraída hacia el fondo de la nave. Otra manera en que los arquitectos han configurado el espacio a lo largo de la historia es desde algo que se ha llamado el espacio positivo y el negativo. El espacio positivo es considerado como el espacio que está vacío, que se empieza a configurar de manera gradual o paulatina. Y es deliberadamente preconcebido. Entonces es cuando aparece una construcción tras otra que va conformando un espacio. Este ejemplo es más preciso. Esta es una plaza también en Florencia. Hay dos ejemplos de ello que son estos dos, donde a partir de un mismo edificio, de un solo edificio, los demás, si pueden notar aquí, empiezan a seguir el mismo ritmo de la fachada y a configurar todo alrededor. Entonces es un espacio vacío que se empieza a componer de una manera deliberada o preconcebida, siguiendo un plan. Pero luego también pueden haber ejemplos como este que está en India, que es una roca que ha sido horadada también intencionalmente, de manera muy cuidadosa, para crear un espacio interior. Entonces, el espacio es la roca que se ha venido horadando al interior para configurar un espacio interior, es redundante, que se ha venido horadando para crear un espacio al interior. Estos son ejemplos. Estos dos ejemplos son la idea del espacio positivo, estos dos, un espacio que se va configurando de manera gradual y paulatina, y está un espacio negativo, que es algo que ya existe y que luego se manipula para poder crear un espacio nuevo. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Perdón. Que no, se me apagó el micrófono. Sí. No entendí, el espacio positivo es el espacio vacío y el espacio negativo es el espacio, ¿cuál? O sea, no entendí muy bien. Esto es una roca. Esto originalmente era una roca y se empezó a brodar como si fuera una caverna. Las cavernas son el mejor ejemplo de ese espacio negativo. Entonces es algo que es un terreno que ya existe y que se empieza a manipular para poder crear un espacio interior. No sé si y acá el espacio estaba disponible, por decirlo de alguna manera. Es como cuando nos entregan un lote y nosotros hacemos los planos. Este funciona al revés, es como si interviniéramos el terreno en lugar de superponer una estructura, una forma, un edificio sobre el terreno. Lo que hacemos es intervenir el terreno.
Creo que el micrófono sigue encendido y no se escucha. ¿Quién tiene el micrófono encendido? Bien. Eso. Listo, entonces veníamos diciendo que el espacio positivo se configura de una manera preconcebida, gradual. Luego entonces también está el espacio personal, que es el más elemental de todos y el que, digamos que permite el intercambio o la reciprocidad con el otro. El reconocimiento de nuestro propio espacio permite que entendamos a su vez el del otro. Entonces, esto tiene que ver con la cultura también. Hay lugares donde se fijan relaciones más estrechas. Alguien tiene prendido el micrófono. César, Yo hermano. estoy pagando premio. César. César, apaga esa vaina que no me interesa lo que esté hablando. La semana, es que me está César, apague eso. Lo llama Perdón. Paco. Ya, creo que ya. Listo. Entonces, decíamos que también existe el espacio personal, que es el más elemental de todos y es el que nos permite entablar relaciones de proximidad con el otro. Dependiendo de la cultura, hay relaciones más cercanas que otras. Por ejemplo, para poner el caso más cercano a nosotros, en nuestra cultura, la tendencia es estar más cerca del otro, estar en mayor contacto, cosa que no sucede en otros países, no sucede en el Japón ni en los países nórdicos, ni siquiera en Norteamérica. Cuando estamos en el espacio, en el transporte público, por ejemplo, allá en otros países no es común estar muy en contacto, rozarse entre sí con las personas, cosa que sí sucede aquí en Colombia. Eso es un tema cultural que aprendemos desde la primera infancia. Okay. Listo. Bueno, aquí, luego de hablar de la manera en la que el arquitecto configura el espacio y al mismo tiempo el modo en que el espectador lo percibe, es importante detenernos en cómo se ve la arquitectura. Y es que nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz. No sé si hayan escuchado la frase del célebre Le Corbusier que decía que la arquitectura es el juego correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Pues de ahí también viene esa idea de cómo la arquitectura compromete nuestros sentidos y cómo modela la percepción de disfrute o rechazo del entorno que nos rodea. Bueno, para entrar de lleno en esto hay que empezar a desglosar uno a uno qué comprende la percepción visual. Pero primero hay que señalar un cambio de visión que se produjo a comienzos del siglo XX. Habíamos dicho cuando hablábamos del componente de funcionalidad que hubo un periodo de la era moderna en el que se impuso la visión funcionalista y que los arquitectos creyeron que la estética en la arquitectura no tenía independencia de la función, sino que era una consecuencia de la máxima funcionalidad y expresión estructural. Pero luego, en 1965, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, más que nada,
varios arquitectos y críticos e historiadores del arte empezaron a cuestionar esta premisa, diciendo que la buena arquitectura siempre debía proporcionar el mayor placer posible para que pudieran satisfacer igualmente las condiciones de funcionalidad y durabilidad. Entonces, que retomaron una vez más la tesis vitruviana en la que, digamos, los tres componentes se amalgaman en un todo y no son independientes o excluyentes entre sí. Pero entonces, hay que saber que la percepción visual es lo que interpreta el ojo a través de los mensajes visuales. En esto interviene la psicología y esto está relacionado con el tema de la estimulación sensorial en nuestra percepción. Hay teorías psicológicas que lo han estudiado, como ya veremos más adelante. ¿Y esto de dónde viene? Viene del planteamiento de que la mente humana está programada para buscar sentido y significado en todas las formas que percibe o que recibe a través de los sentidos. Esto está muy vinculado con un instinto de supervivencia, es decir, que esto proviene de tiempos inmemoriales. Por ejemplo, el ojo, el oído y la mente aprendieron a interpretar el cambio del color de la hierba o el crujido de una ramita como indicadores de que había un depredador cerca. Esto tiene que ver con los orígenes primitivos. Y desde ese momento es que hemos aprendido a atribuirle un significado a todos los estímulos que recibimos de manera visual. Los fenómenos auditivos también reciben una interpretación preliminar basada en algo que ha sido almacenado en la mente. Entonces, digamos que la conjunción entre lo que oímos y lo que vemos se relaciona con información que hemos almacenado en la mente desde muchos años atrás, desde los orígenes mismos del hombre. Y quienes estudiaron esto con más profundidad, ahora sí entrando de lleno en el tema de la psicología, fue la corriente de la psicológica Gestalt. Esta también surgió, si no me equivoco, durante el siglo XX y se encargó, entre muchas cosas, de estudiar cómo interpreta la mente las formas y los modelos que se le presentan a la vista. Digamos, ante la información visual aleatoria o desconocida, la mente busca organizar los datos de acuerdo con ciertas referencias inamovibles. Entonces es como si la mente buscara dar orden a lo que ve, independientemente de que esto a primera vista se presente en desorden. Para eso ellos establecieron que habían unas ciertas relaciones. Esto sí lo voy a mostrar, sino que tampoco, no me gusta poner en las presentaciones imágenes pixeladas y no encontré una, pero ya les voy a mostrar en qué consiste. Estas relaciones visuales en este momento están viendo la interfaz de Google o todavía están viendo la presentación. No, profe, Google. Listo. Entonces, ¿qué hicieron los psicólogos de la Gestalt? Encontrar unas relaciones entre lo que vemos y lo que pensamos o lo que interpretamos en la imaginación o en la mente. Entonces ellos hablaban de la relación de proximidad, la relación de repetición, que no está acá, pero así aquí está, perdón, de repetición, la de continuidad, que es esta,
la de cierre, que es esta, y la de relación figura y fondo, que viene siendo esta. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que, o mejor lo muestro aquí. ¿Siguen viendo mi interfaz de Google o ya están viendo Google. Señora, no, yo Al veo una documento. iglesia. El documento, sí, profe. Aquí están viendo acá están viendo los diagramas, ¿verdad? Sí, El profe. documento, sí, señora. Sí, Sí, profe. señora. Listo, entonces aquí aparecen mejor explicados. Entonces, ¿qué tiene que ver el tema de continuidad? Si nosotros vemos esta forma, vamos automáticamente a saber que esto es un círculo, porque sabemos que aquí continúa la forma para terminar de configurar ese modelo. Lo mismo acá o lo mismo acá. Si se nos presentan estas formas, nosotros nuestra mente las va a interpretar automáticamente así. Lo mismo sucede acá. ¿Ustedes creen que estos puntos son equidistantes? Los perciben así, ¿no es cierto? A primera vista parece que estuvieran organizados de manera equidistante. No es así. Hay unas ligeras separaciones o cambios entre ellos. Lo mismo sucede, ahora voy a volver acá, con la relación de fondo. Por ejemplo, esta. Aquí, ¿ustedes qué identifican? Porque Una copa y... Por un lado se ve como si fuera un reloj y por otro lado dos personas. Exacto. La mente elige qué ver. Yo inicialmente había visto la copa, pero luego analicé que podía ser la silueta de dos rostros humanos. Entonces, la mente tiene la capacidad de seleccionar qué va adelante y qué va detrás. También tiene la posibilidad de seleccionar qué figura es más sencilla y más grande. Cuando la mente se encuentra ante elementos que no puede reconocer, automáticamente busca el más sencillo, el que mejor pueda identificar. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en este caso también, en la relación de fondo y figura. Entonces, como voy a dejar de compartir. En síntesis, la mente siempre va a apuntar a encontrar relaciones de orden y regularidad. Digamos que nosotros permanentemente estamos enfrentados a distintos estímulos que son cambiantes, pero la mente se encarga de dar orden a cada uno de ellos, almacenar esa información de una manera ordenada, jerarquizada. Y por eso es que veíamos que la manera en que las relaciones que se establecían entre los objetos y el espectador tenían que ver con esa idea de proximidad, relación fondo, figura, continuidad, etcétera, buscando siempre dar orden o regularidad a lo que percibe. Esto también se llegó a explicar muy bien con los templos griegos, en donde no existe un trazo regular, pero nosotros a primera vista lo percibimos como si fueran uniformes, como si fueran repetitivos. Aquí tengo una imagen de hecho. Aparentemente son equidistantes, pero nada más alejado de la realidad, es un efecto óptico. Aquí, por ejemplo, no sé si se percataron que son distintas las dos naves, las dos torres, disculpen. ¿Alguien ya lo había notado? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces, este es otro ejemplo de cómo la mente
rápidamente identifica lo que no está en orden. Aquí no hay simetría debido a que fueron realizadas, digamos, no las realizaron a tiempo, sino que una se hizo durante el periodo gótico y otra se hizo en el periodo inmediatamente anterior. Los arquitectos modernos estudiaron la antigüedad clásica también para empezar a crear órdenes, siendo que la arquitectura moderna se basaba en el ideal de racionalidad, pues tomaron como punto de partida también, digamos, los órdenes clásicos que se basaban, muchos de ellos, en la proporción, o diría que todos en la proporción áurea. Entonces, voy a ver si puedo poner un video que explica brevemente en qué consistía esta proporción áurea. No sé si ustedes ya la hayan visto, ya les hayan explicado. No. Bueno, entonces lo voy a poner, es sencillo y es corto. Porque es algo que incluso hoy en día se utiliza para la composición arquitectónica. El número phi es una relación proporcional que ha tenido mucha difusión, que viene de tiempos casi, no digo prehistóricos, pero de la antigüedad. Y es un número que resulta importante porque señala relaciones que pertenecen casi diría a la vida, pertenecen al universo de la naturaleza, del cosmos. Es un fenómeno que establece una cierta relación numérica, pero que se va a cumplir y se va a verificar en todos los campos, incluso en la música, en el arte pictórico, en la escultura y obviamente en la arquitectura. Es decir, esta relación phi surge de un principio casi elemental. La cuestión es un segmento que se lo divide en dos partes, una parte menor y otra mayor, en una relación tal que la menor es a la mayor, como la mayor es a la totalidad del segmento. También el hombre empieza a intrigarse, a preocuparse por aquello que sucedía en la naturaleza. Ve las flores, los frutos, empieza a descubrir que hay relaciones, que hay repeticiones, y va estructurando un concepto que es que todo aquello tiene un orden. Empieza a concebir aquello a través de un orden que luego se transforma en un orden matemático. Lo que hace el arquitecto Le Corbusier cuando empieza a trabajar sobre estas relaciones áureas es preguntarse que, así como el metro puede medir todo, y el rectángulo áureo le empieza a decir sí, pero ciertas relaciones entre estas medidas son las apropiadas, él también intenta hacer un nuevo paso y decir, pero de todos los rectángulos áureos y de todas las medidas áureas, algunas son más significativas que otras para el hombre. Es decir, comienza a buscar cuáles de estas relaciones proporcionales son apropiadas y relacionadas con el hombre
y con su obra. Tiene una denominación muy particular, es decir, que se lo denominen como el rectángulo de oro, que se lo denomine como la proporción áurea, es porque se le ha encontrado un valor, un sentido muy importante. Lo de oro, casi podríamos decir que tiene que ver, no sé, con las joyas, con la corona, con cosas muy valiosas para el hombre. Pero cuando a esto se lo denomina también la divina proporción, ahí entramos en otro campo. Es decir, esta relación áurea es ya una cuestión sagrada y tiene que ver no con la obra del hombre, con la obra de Dios. Listo. Entonces, tenemos que hay una relación de proporcionalidad en cada uno de los elementos que componen la naturaleza y que eso se explica por una sucesión numérica, que nos decían ahí en el video, no sé si quedó del todo claro, que si se toma un número, si se toman dos, o sea, es como 1 más 1, 2, y luego el 2 se suma con el número inmediatamente anterior. Entonces el número siguiente sería 3. Y luego si el 3 se suma con el 2, pues daría 5. Es como si el número siguiente sería el equivalente a la cifra, a la sumatoria de los anteriores. ¿Queda claro o todavía es un poco enredado? Está bien, profe. Listo. Y como bien explicaba el profesor del video, luego los arquitectos modernos empezaron también a preguntarse si esa sucesión numérica se podría llevar también a las medidas del cuerpo humano. Se encontraron con que sí era de ese modo, y en esa medida pues empezaron a construir los espacios de acuerdo con las medidas
del cuerpo humano. Ejemplo de esto pues, es la unidad de habitación de Marsella, construida por Le Corbusier. Aquí está esta sucesión, creo que acá aparece más claro. 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así sucesivamente. Ese es el juego numérico que permite configurar estos rectángulos. Aquí, por ejemplo, una relación de los templos griegos como el Partenón es que si un lado es 6, el otro lado tendría que ser 6 por 2 más 1. Entonces serían 13 columnas. Si aquí hay 6, por ejemplo, en el otro lado deberían haber 3. Este no es el caso, pero esa era la manera como se configuraban los templos griegos. Un lado por 2 más 1. Bueno, siguiendo con el tema de la proporción, pues tenemos que todos los edificios de la antigüedad clásica se basaban en la proporción áurea, lo mismo que varios de los edificios de la modernidad, precisamente porque ellos buscaron reinterpretar las formas clásicas. Dijeron, no podemos repetir lo mismo que se hacía durante la antigüedad, debemos llevarlo a nuestro propio tiempo, con las tecnologías que disponemos, pero la base, la geometría es la misma. Luego también aparecerían, es importante recalcar que hay otros elementos que tienen que ver con la percepción. Por ejemplo, las líneas horizontales nos hablan de quietud, de reposo. Por eso era que Frank Lloyd Wright utilizaba planos horizontales en la mayoría de sus viviendas o de sus construcciones, porque esto el hombre lo asocia con el estado de quietud que conserva cuando descansa, que se mantiene en una posición horizontal. Las líneas verticales tienen que ver con la aspiración de elevación. Es como una especie de equilibrio dinámico como consecuencia de las fuerzas que concurren en la gravedad. Entonces, esto guarda relación con la manera como los cuerpos se mantienen en pie. Y si hablamos también de aspiración y elevación, pues podríamos citar de nuevo a las catedrales góticas que mencionamos en clases anteriores. La diagonal transmite dinamismo, movimiento. Y esto no solamente ha sido aplicado en la arquitectura, sino también en las artes plásticas. Veíamos ayer también varios edificios como los de Hélio Saligny, que tenían los apoyos en diagonal y transmitía esa sensación casi que de inestabilidad. Esto lo que hace es de alguna manera conseguir efectos dramáticos para explotar el potencial de la plástica arquitectónica. Bueno, pero siguiendo, también existen otras relaciones como vendría siendo la de la escala. La escala, perdón. La escala tiene que ver única y exclusivamente con la relación que establecemos con el cuerpo humano y el entorno. Entonces, todas las relaciones que nosotros establecemos con los cuerpos que nos rodean tienen que ver con la conciencia de nuestra propia dimensión. Y este también es un criterio para entender los edificios. Por ejemplo, sabemos que los edificios de mayor tamaño son edificios institucionales que buscan transmitir una imagen de magnificencia, de poderío, en contraposición con otros de escala menor que hablan de lo doméstico, del núcleo familiar. Este es otro criterio. Aquí traigo a colación esta basílica de Miguel Ángel, la de San Pedro en el Vaticano, en donde los elementos se sobredimensionaron. Por ejemplo, aquí
Vemos el tamaño de estas columnas en relación con los accesos. Se sobredimensionaron para distorsionar esa sensación de escala. Entonces, digamos que el edificio es colosal, pero los elementos que lo componen se adecúan a las grandes dimensiones, sus grandes dimensiones, produciendo como un efecto de distorsión. No alcanza a establecerse del todo una relación con la escala humana, precisamente porque todo fue ampliado. Hay otra relación que tiene que ver con el ritmo, y esto pues se hace más visible en las fachadas. La alteración entre el vacío y el lleno en la arquitectura permite transmitir una idea también de ese, digamos, de ese juego entre llenos y vacíos, luces y sombras que aparece justamente en la envolvente o en el revestimiento de los edificios. Este es el edificio del secretariado de Chandigarh de Le Corbusier, en India, en donde es evidente un ritmo, una, digamos, especie de secuencia ortogonal de llenos y vacíos para el ingreso de la luz y la ventilación natural. Otro elemento que es importante para la percepción, para el deleite, es el tema el tema de las texturas. Y las texturas pueden entenderse también desde dos perspectivas. La primera sería un dibujo, digamos la imagen que configura el edificio como un todo, que ya nos da una idea de en qué material está construido. Y la otra es la táctil, la sensación física que produce al tacto determinado material. Este fue un recurso muy utilizado por los arquitectos que abanderaron esa línea organicista de la arquitectura, en la que las construcciones debían casi que fundirse con el entorno, y para eso pues utilizaban materiales que se encontraban en el alrededor, que pudieran incorporarse y ser, digamos que, mimetizarse con las texturas de la naturaleza que rodeaban el edificio. Hay otros temas que tienen que ver con la luz y el color. La luz es una parte esencial de la arquitectura. Es el elemento que mayor incidencia tiene en el modo como nosotros percibimos los edificios, precisamente porque nos permite crear atmósferas. Esto también se podría extrapolar, por ejemplo, al cine. Cuando vemos una película de terror, por lo general siempre hay penumbra, lluvia, y esto tiene que ver pues, justamente con el manejo de la luz. Así mismo funciona la arquitectura. La cantidad de luz que ingresa al interior de un espacio incide en la sensación que nos transmite, si es un espacio cálido o si por el contrario es un espacio frío. Esto tiene que ver íntimamente con la incidencia de la luz solar, pero a su vez también con el color, porque los colores que escogemos pueden también ser cálidos o fríos dependiendo de la cantidad de luz que refleje. El blanco y el negro pues, son dos ejemplos de cómo en el caso del blanco pues, la luz se refleja por completo, mientras que en el negro no sucede lo mismo. Entonces, esa es otra herramienta, otro instrumento que se utiliza también para producir sensaciones y de paso pues para generar deleite o rechazo sobre las obras en los edificios que habitamos, que usamos. No hay que dejar de lado que la impresión de que un objeto o una arquitectura es estética o no tiene que ver con la cultura, con los arquetipos o mejor los estereotipos de belleza que hay en la cultura.
Y esto, pues obviamente, no solamente tiene que ver con arquitectura, sino con todo lo que rodea, todo lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos. Nosotros tenemos dentro de nuestra cultura estereotipos de belleza humanos. Y asimismo se podría decir que sucede en la arquitectura, no sin obviar aspectos como los que mencionamos, que son inherentes a las proporciones, a su geometría, a su textura, a la cantidad de luz que permiten pasar, y demás características que nos permiten hacernos una imagen de ese edificio, de ese espacio que habitamos o que percibimos. No sé si tengan preguntas o comentarios alrededor de esto. ¿Creen que esto es netamente subjetivo o creen que sí puede haber una manera de objetivizarlo a partir de lo que estudiamos ahorita? Cantidad de luz, proporciones, ritmo, escala. Pues yo pienso que todo se puede hacer eso. Se puede hacer desde la escala humana de Corbusier y la de la proporción ambas. Todo eso es comprobado que se puede hacer distintos diseños de arquitectónicos. Entonces, Profe, pero sí, ¿puedes volver a explicar lo que es el ritmo? Es que no me quedó claro. ya te muestro. El ritmo es básicamente el juego de llenos y vacíos. Es la contraposición de lo que es lleno, como este dintel, y lo que es vacío, como esta perforación, la ventana. Aquí también se observa es la manera como se ordenan los llenos y los vacíos en la arquitectura. Y eso se hace evidente principalmente en las fachadas. Entonces podemos ver, por ejemplo, esta fachada. Esta fachada es rítmica porque todos los volúmenes que son los espacios vacíos tienen la misma dimensión. Pero, por ejemplo, voy a mostrar uno de los edificios que vimos ayer. A ver qué opinan. Por ejemplo, este edificio. Es extraño. ¿Creen que es un edificio feo porque carece de ritmo en la fachada? No, antes entre más distinto sea, es más bonito. A mi parecer es eso. Bueno, sí, pero hay personas que podrían decir que es desordenado. Entonces, de eso va la idea de ritmo, de la relación entre el lleno y el vacío. No sé si te quedó claro, Laura. Sí, profe, gracias. Profe, ¿también podrías explicar lo de diagonal? De nuevo, por favor. Lo de diagonal, listo. Aquí también me sirve para explicar. Entonces decíamos que las líneas horizontales se asocian con la quietud, con el reposo, con el descanso, porque el hombre usualmente descansa en posición horizontal. Las líneas verticales, como es por ejemplo este caso, tienen que ver con la idea de ascenso y de equilibrio dinámico sobre la fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente estamos sometidos a los empujes de la fuerza gravitacional y debemos poder mantenernos en pie. Entonces, la línea vertical habla de un equilibrio entre las fuerzas que operan digamos, las fuerzas de atracción al suelo. Entonces, esto tiene que ver con la idea con las líneas verticales de la arquitectura gótica, que decíamos que
entre más altas fueran estas catedrales o entre más acentuaran las líneas verticales, como podemos ver aquí, más o mejor expresaban esa idea de ascenso, de apuntar hacia la divinidad, esa voluntad de, digamos, de alcanzar el cielo, por decirlo de alguna forma. Y luego entonces también aparecían las líneas diagonales, como esta, que denotan dinamismo, movimiento, que transmiten una sensación de... es todo lo contrario al reposo, a la quietud, es algo que es dinámico, que no es estable. Listo. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Entonces, ¿qué opinan? ¿Sí creen que se pueda objetivizar la belleza en la arquitectura o sigue siendo algo más personal, más subjetivo? Profe, pues yo también creo que depende de la época, ¿no? Porque pues tú nos mostrabas que la arquitectura también ha cambiado, pero dependiendo la época en que está. Y digamos, cuando mostrabas ahorita lo del gótico y eso, pues también pues, se nota la diferencia de épocas. Entonces yo creo que esa parte de la belleza también va relativa a lo que se está viviendo en el momento, ¿no? Sí, completamente cierto. Depende de la cultura, del pensamiento de una época. No sé si hayan escuchado esa historia que cuenta que las mujeres durante la Edad Media, incluso después en el Renacimiento, debían ser más corpulentas, más voluptuosas, más en términos coloquiales rellenitas. Ese era sinónimo de belleza porque era una mujer que demostraba ser fértil, tener capacidad para engendrar hijos, mientras que luego después del siglo XX y en particular después de los años 90, la mujer se volvió absolutamente delgada. Ya el estereotipo cambió. Entonces, así sucede con otros, eso se puede extrapolar a otros ámbitos, también sucede con la arquitectura. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que el estilo barroco y rococó se valoraba, el exceso de ornamento, todo eso también era símbolo de prestigio, de estatus, y luego los arquitectos modernos empezaron a cuestionar por qué se tenían que utilizar ese exceso de ornamentos, si la arquitectura debía ser ante todo funcional, y que si era funcional podía ser bella. Entonces, digamos que con el tiempo se han legitimado y deslegitimado ciertos elementos en la arquitectura, como también sucede en otros ámbitos, como sucede con la moda, con los estereotipos de belleza, como acabo de decir. Entonces sí, es cierto, se va transformando con el tiempo. Bueno, ¿quién más quiere comentar algo? ¿Qué opina Juan Rodríguez? Juan Rodríguez, Sí, profe. ¿qué opinas sobre esta pregunta?
No sé, profe. ¿Qué opina Yesid Castro? Yesid, a la 1, a las 2, a las 3. Profe, yo siento que depende, digamos, la arquitectura a qué persona sea dirigida. Entonces, dependiendo de la persona, ella puede objetivizar pues esa arquitectura. O sea, siento que es más algo personal y también debido a la persona que se dirija. Sí, puede tener que ver algo con la experiencia vital de cada uno, con lo que haya visto, con lo que le hayan enseñado que es bello, que le hayan infundado que se debe entender como bello. O sea que también tiene algo personal. Como la cultura, ¿no, profe? ¿Como la qué? ¿No? La cultura, o sea, en la Sí. persona, porque digamos, yo he visto que hay en ciertas ciudades hay construcciones que sin importar como el paso de la historia, como que la sociedad lo sigue viendo de la misma manera, o sea, es como algo impuesto, ¿sí? Ujú. Entonces yo lo veo más por ese lado un poco y también por la parte psicológica de, de lo que tú decías, digamos, ay, ¿cómo explicarlo? Es que lo tengo en mi cabeza, te organizo bien mis ideas. Sí. Como lo que explicamos de proporción, de Sí, digamos luz. lo que tú, ajá, digamos lo que tú decías, por ejemplo, las mujeres en los tiempos de antes, de la Edad Media y lo que es ahora. Entonces, yo más o menos lo relaciono así, lo que las personas pueden como dejarse transmitir, ¿sí? No Ujú. sé si me hago entender. Sí, lo que hayan aprendido que es Ajá, bello o no. Ok, sí, y tiene que ver con la cultura, desde luego. Y también ha sucedido a lo largo de la historia que se han construido edificios que en un principio no eran vistos como algo bello, sino más bien como algo insólito, algo extraño. Y luego, con el pasar del tiempo, fueron valorados. Ese es el caso del pabellón de Barcelona. En su momento nadie entendía qué era esa forma, por qué lo habían hecho en ese material, por qué acristalado, en fin. Y luego de su demolición, lo recuperaron, lo volvieron a reconstruir, hicieron una versión prácticamente idéntica a la original, pero pasaron muchos años para que eso sucediera. Y eso también pasó con la Torre Eiffel, ¿no? Donde creo que también cuando se construyó y todo el pueblo de París, pues le decía al arquitecto que qué estaba haciendo, que cómo se le ocurría dejar una estructura, pues sin nada que la tapara, sin nada que la recubriera. Y bueno, ahora vemos que es un hito de la ciudad, ¿no? Sí, así es. Y que además tenía un simbolismo detrás, ¿no? Tenía que ver con la incorporación de nuevas tecnologías. Era un símbolo, pero sí es cierto, en su momento nadie alcanzaba a comprender el porqué de esa forma tan inusual. Sí, un símbolo de la era industrial, ¿no, profe? Sí, exacto. Bueno, no hay más comentarios. Es importante que participemos y hagamos de esto también un espacio de discusión para que no se torne aburrido una persona hablando por más de una hora. ¿Qué opinión tiene Laura Fuentes? Estoy viendo aquí.
Hay personas que se conectan, se desconectan, por lo visto. Valentina Quiroga. Camilo Mora, que tiene la mano arriba. Profe, pues yo opino que cada uno de los aspectos se puede ver de forma subjetiva o colectiva según la aplicación en su estructura. Porque, digamos, en la fotografía que nos estabas mostrando para explicar el ritmo, pues es muy evidente y pues explica de forma coherente como pues el ritmo, por no extenderme. Pero ya con otras construcciones, como podemos ver el puente de Sasajaí en España, Zaragoza, es un puente que si tú lo observas no hay un ritmo como el que se observa en la imagen que nos mostrabas anteriormente. O sea, realmente yo creo que la expresión va tanto como en el enfoque del arquitecto, más que en la observación subjetiva o colectiva, porque uno como usuario realmente nunca se fija de esto. O sea, yo en lo personal no conocía el ritmo y es ridículo que hasta ahora me esté dando cuenta de eso. Pero pues es interesante ver que se puede aplicar de esa forma en cualquier estructura. Sí, ya estoy viendo el puente. Sí, y hay cosas que a pesar de no ser simétricas, por ejemplo, como acabas de señalar la obra de Saja, son bellas. Y eso es algo que no nos terminamos de explicar, porque las obras de ella son todo menos ortogonales y simétricas. Hay un predominio de la curva, pero no dejan de producir admiración. Sí, está como ese detalle como de intriga, como de tratar de conocer el desarrollo, porque se Sí, llegó a ese concepto. claro, sí, es muy cierto. ¿De dónde proviene esa forma? Ujú. Sí, Sí, muy incluso mira, ya que lo tienes ahí como en vista aérea, parecen como tres cuchillas o tres hojitas, acá. pero realmente así como tú indicas una forma ortogonal o algún tipo de esquema que le dé ritmo, no existe, pero tiene cierto enfoque dinámico que atrae. Ujú. Sí, es cierto. Y sí que produce dinamismo. Aquí también hay predominio de las formas diagonales, como decíamos. Sí produce, sí transmite esa sensación de movimiento, ¿no? Pues al final es un espacio de tránsito, entonces. Sí, ¿Mm? y bueno, ese era mi aporte, profe. Gracias, Camilo. Bueno, chicos, no sé si hayan visto entonces el listado para las exposiciones. Si no hay más comentarios, lo podríamos revisar por si tienen alguna duda. Sí, señora. Profe, una pregunta. Dime. Profe, respecto al debate, ¿eso cómo es? ¿Qué fecha tiene propuesta o qué fecha ya se tiene? Yo creo que lo hacemos en unas 2 semanas. Pero eso cómo es, o sea, ¿el debate será interno o un debate entre cada uno de los equipos? Esto es lo que estoy intentando definir. No sé si ustedes me puedan ayudar con eso, porque no sé si lo podemos hacer así. Digamos que ponemos sobre la mesa una serie de preguntas y las personas, los integrantes de cada equipo van respondiendo a ellas, de acuerdo pues con la investigación que hagan. Y antes de responder dice equipo tal y responde. Y así yo puedo ir asignando la calificación o la nota sobre ese ejercicio. Profe, yo creo que sí está bien como lo estás proponiendo. Pues igualmente, pues poner las preguntas y ahí vamos escribiendo grupo tal y hacemos participando. Y así van participando, exacto. Porque creo que se podría hacer distinto, pero en otra plataforma, que es Teams y no recuerdo el otro nombre, el segundo nombre, pero son otras plataformas también para clases que facilitan ese tipo de Al profe, actividades. yo una vez utilicé una también donde tú
tú puedes, es como un tablero, escribes la pregunta, pero creo, o sea, no creo que se vea en cámara a los participantes, pero se aparece el nombre y se puede votar y todo eso. Entonces voy a buscarla bien y si algo te la paso. Vale, Laura, sí, genial. Ese sería ideal también. Listo, entonces voy a compartirles la pantalla por si acaso tienen dudas sobre los proyectos, sobre... Ay, Dios, no me abre esto. Aquí están, yo lo subí, no sé si ya todos lo hayan podido ver en la plataforma. Como somos, Las especificaciones. no, Ok, los temas. el listado con los temas, pues para que lo coordinen con sus coequiperos, con sus compañeros de grupo. Sí, profe, yo mandé eso por si acaso el grupo de WhatsApp y yo tengo una pregunta, o sea, lo vamos a hacer en este orden, primero vamos a hacer el debate, después vamos a hacer las exposiciones y de últimas entregamos el ensayo. No, mira, acá aparece el número, la sesión en la que a cada grupo le corresponde exponer. Entonces, la sesión 7 es el día miércoles. Ese día expondría la primera persona, que es Yanis Quilombo, que es una alumna que ya está un poco más adelantada y que tuvo la posibilidad de haber visto la clase teórica del módulo anterior. Entonces ella ya sabe cómo funciona la dinámica y se ofreció a exponer de primeras para de pronto guiarlos. Listo, profe, gracias. Yo tengo una pregunta, digamos, yo estoy en la sesión 17 y a nosotros entonces nos tocaría exponer el Palacio de Cristal. ¿Sabes en dónde está ubicado o qué? Ya no existe, pero está en Reino Unido, estuvo en Reino Unido. Ok, profe. Y se encuentra mucha información porque también fue un edificio muy importante, marcó como un antes y un después, es algo parecido a lo que mencionaba el compañero con la Torre Eiffel, es un icono de la revolución industrial. Yo traté en la medida de lo posible de que fueran edificios u obras que tuvieran bastante, se encontraran información para que pudieran nutrir las exposiciones, porque a veces es complicado encontrar toda la información y como pues todo lo estamos haciendo virtual, pues no nos queda fácil ir a una biblioteca o consultar libros. Entonces, sí. Profe, en el chat alguien te está escribiendo, el tema de exposición ya está, pero recuerdo que también teníamos un texto. ¿Eso está por asignar aún, el tema del texto? No, ese es libre. Ese es libre. Profe, pero libre ¿en qué sentido? Sí, profe. Por ejemplo, unos ejemplos, ¿cuáles serían? Como el tema en sí. La idea es que sea o de una obra, como yo les señalé al comienzo de la clase, vamos a hacer un recorrido muy breve a lo largo de toda la historia de la arquitectura occidental. Entonces, digamos que las obras son casi que infinitas. Si ustedes les atrae el periodo, bueno, trayendo a colación uno de los que hablamos ahora, el barroco. Entonces, ustedes buscan obras representativas de este periodo histórico, también se pueden basar en lo que yo exponga. Yo siempre hago es una exposición más teórica que enfocada en los proyectos. Ustedes pueden escuchar, así como he hecho con estas clases recientes, que les muestro el edificio, pero no me detengo a mostrarles los planos, el encargo, el proceso. Pueden tomar uno de estos edificios que yo he expuesto y profundizar en él. Esa es una opción. O tomar un arquitecto también que se haya descrito a lo largo de la clase. Por ejemplo, ahorita hablamos de Frank Lloyd Wright. Pueden hacer una entrevista a Frank Lloyd Wright, a otro arquitecto de un periodo anterior. Y existen esas dos vías para hacerlo. Yo les había dicho que podrían hacerlo a modo de artículo descriptivo si es una obra de arquitectura.
Y a modo de entrevista sí es un personaje, un autor, un arquitecto. Entonces, la idea es que con base en lo que aprendamos en lo largo de estas sesiones, pues ustedes tengan el criterio para decir, no, yo quiero investigar más sobre este tema, o quiero saber sobre este autor, o quiero conocer una obra de este periodo, y para eso pues está diseñado ese último ejercicio. Ok, profe, ya entendí lo del ensayo y o la entrevista. Y también te están escribiendo, digamos, los que hagan el ensayo, ¿qué parámetros tienen que seguir para realizarlo? O sea, por ejemplo, ¿tienen que tener algunas normas o qué? Yo les había dicho que lo íbamos a hacer de a grupos o de a tríos o de a parejas. Al fin habíamos dicho que era Ya 3. de a 3. Bueno, entonces no vamos a hacer los mismos 5. Podríamos seguirlo haciendo como un artículo de divulgación. Es un ejercicio sencillo. Voy a ver si quieren les enseño alguna entrega del semestre pasado. Sí, creo que el chico se refería más como si tenían que poner normas APA o algo así. No estoy segura. Creo que no le sirve el micrófono. Ok. Sería importante si van a tomar información de distintas fuentes. Entonces, algo que noté en el ejercicio anterior es que a veces los chicos copiaban información o fragmentos de textos que encontraban en internet. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que ustedes, si van a tomar una idea de algo que alguien ya escribió, lo puedan parafrasear y citar esa referencia. Entonces, para eso sí se utilizarían las normas APA. Voy a buscar acá. Un ejemplo. Yo les había comentado, les había pedido a los chicos del módulo anterior que le hicieran tal cual un artículo. Entonces, que fuera diagramado. Este es un ejemplo. Este no es un arquitecto que hubiéramos trabajado a lo largo del módulo, pero este estudiante consideró pertinente hacer una investigación sobre él porque le llamaba la atención el enfoque de la sostenibilidad en sus proyectos. Entonces, este es un ejemplo. Las imágenes siempre debían tener una descripción. El tema es arquibiótica. Es un concepto que combina la biología con la arquitectura. Entonces, él lo diagramó de esta manera. Como se pueden dar cuenta, no es un texto largo. Siempre está acompañado de imágenes. Aquí hay una serie de notas al pie que es importante para aclarar algunos temas. Como se pueden dar cuenta, pues es un texto corto. Yo pensaría que como ustedes son 3, pues un texto tan corto les daría escasas posibilidades de profundizar cada uno como individuo. Entonces, debería ser un poco más largo, ya que son 3. Aquí este es un texto dicho por una sola persona. Un poco más largo, un poco más exhaustivo, ya que ustedes van a trabajar de a grupos. Profe, pero ahí entonces, la otra vez, que te acuerdas que yo tenía el Excel abierto, habíamos hecho los grupos del debate e hicimos otros grupos de 5 personas, que son los de la exposición. Y dijimos que esos mismos grupos de exposición eran los mismos grupos de ensayo. Dios, pero ahorita alguien me dijo que eran de a 3. Yo creo que se confundió con la otra materia, porque en la otra materia sí tenemos que hacer grupos de 3. Exacto. O hay un compañero que está diciendo que por qué no mejor hacemos el texto individual, el ensayo individual, pero no sé, profe. Yo opino que es mejor individual, la verdad. Yo igual. Sí, profe, o si quiere déjelo libre, Yo ya que también. cada quien mire si quiere hacerse en grupo o individual. Sí, yo les había dicho que era mejor individual, pero no recuerdo, creo que algunos dijeron que era mejor de a grupos. Pues Sí. creo que fue Jim que dijo que, pues sí, o sea, el que quiere hacer individual se hace individual y pues el que quiere hacerse en grupo. Pero personalmente a mí también me parece que individual es mejor, porque pues el texto no es nada largo.
No, es una página y media. O podría ser en parejas, pues en vez de un grupo de 3, que son más. Concuerdo con eso. Individual sería Parejas, mejor para entonces. uno dar punto de vista. Sí, es mejor individual. Bueno, hagamos algo, porque también coincido con el hecho de que a veces hacer un escrito de a parejas o de a 3 o de peor de a 5 pues se convierte en algo difícil de coordinar, porque además todos escribimos distinto, ¿no? Entonces nos puede quedar una especie de collage de ideas. Si ustedes encuentran una persona con la que ya hayan trabajado, que haya empatía, que crean que pueden coordinar un texto, lo pueden hacer máximo de a 2. Pero si prefieren entonces hacerlo solos, sabiendo pues que además es un texto sencillo, que se busca que sea en un lenguaje fácil, no se busca que sea académico ni ensayístico, sino que sea como el de una revista. Voy a ver si encuentro otro que sea a modo de entrevista. Profe, una pregunta. Sí. Mira que a mí en las exposiciones a mi grupo le tocó las pirámides de Gizeh, pero Sí. yo encontré fue las pirámides de Giza. De ¿Son las Gizeh. mismas? Espérate, no. Ya te muestro cuáles son. Vale, profe, gracias. Cuando vimos, espera. Si quieres, revisa la exposición de ayer donde hablamos del Templo del Valle. Allí aparece la referencia a la pirámide Kefren en Gizeh. Gizeh es como la región, no es el nombre de las pirámides. Entonces, si quieres, busca por pirámides de Kefren. Listo, profe, gracias. Profe, el ensayo se envía el último día de clases, ¿verdad? Sí. Al correo, ya te mando el correo que tenemos tuyo. Sí, se puede entregar ese último día hasta las 12 de la noche, o si vemos que están confundidos aún, podemos abrir un espacio para resolver dudas, para que me muestren sus avances. Así también lo hemos hecho con las otras, con los otros módulos. Voy a buscar. Profe, una pregunta, digamos, así como el ejemplo que nos mostraste inicialmente del artículo que hizo el compañero, si yo encuentro, así como él, un ejemplo, un arquitecto muy llamativo que está haciendo algo, o sea, para mí extraordinario, ¿lo puedo tomar como referencia para mi trabajo? Exacto, sí, de eso se trata, por eso es libre. Ah, ok, pero otra pregunta, profesor, que para este módulo como tal, ¿se evaluaría lo que es la exposición, lo del debate y el trabajo final? ¿Serían como las 3 notas que vas a sacar en este módulo o adicionalmente pues, vienen otras cosas? No, esto es lo único que voy a calificar. Solamente será esto, pero no encuentro uno. Otra pregunta, qué pena tan cansón con mi preguntadera, pero No. quería, digamos, para la exposición que tenemos, ya, bueno, ya nos diste el tema y todo, esa exposición se hace así como tú nos has dado las clases, o sea, en modo de diapositivas y los 5 integrantes van tomando parte del tema, o un solo integrante expone todo el tema que le tocó. No, la idea es que los cinco hablen, los 5 participen. Sí, ya les voy a mostrar una exposición. Por ejemplo, hacemos unas diapositivas y vamos mostrando y vamos hablando los 5, ¿sí? Sí, se van turnando y se pueden dividir los temas y de esa manera pues organizan mejor su
presentación. Profe, necesariamente tiene que ser una exposición, o sea, diapositivas en PowerPoint no se pueden hacer mapas mentales, conceptuales, folletos. Yo creo que si conocen el proyecto, si investigan y encuentran que de pronto se explica mejor a través de otros recursos, lo pueden hacer. No es una camisa de fuerza el PowerPoint. Les voy a mostrar. Aquí están. Esta es una de las exposiciones del semestre anterior. Me parece que puede ilustrar bien de qué va. Yo les había hablado de que la exposición debería dividirse en 3 grandes componentes. El componente geohistórico, de en qué periodo de la historia se enmarca el proyecto, si hay hechos significativos, por ejemplo, en este caso ocurrió la guerra, entonces hubo un movimiento cultural en Francia, entonces aquí ellos explicaron ese contexto. Luego también explicaron quién era el arquitecto, para quién era el encargo, quién era el dueño de la casa, porque era una casa. Después explicaron el entorno físico, dónde está, cuáles son, digamos, las vías que comunican el proyecto con el resto de la ciudad, si hay edificios representativos alrededor. También, luego entonces aparece ya el proyecto como tal, entonces aparecen planos, maquetas, de qué se compone, cuál es el concepto que lo define, las circulaciones, las fachadas, cómo es el interior, el mobiliario. Bueno, ya después se entra de lleno en toda la exploración del proyecto como tal, pero es importante, digamos, ir de afuera hacia adentro, qué pasa afuera, qué sucedía en ese momento. Entonces, para darnos como un panorama general de la obra, para poderlo entender mejor en todas sus dimensiones. De eso va la exposición. Profe, ¿y el ensayo para cuándo es? Para el último día. Para el último día y dependiendo, pues sí. Si veo que todavía están un poquito colgados, pues máximo para el día siguiente, para el sábado hasta el mediodía. Pero pues la idea es que lo puedan entregar ese día, el último. No sé si aquí estén viendo, este es un formato entrevista. ¿Sí se está viendo? Sí, profe. Sí, señora. Sí, señora. Aquí el estudiante escogió el personaje y no la obra. Entonces, la idea es hacer una introducción al personaje y luego una serie de preguntas imaginarias. Ustedes recrean una entrevista como si en realidad se hubieran podido reunir con el arquitecto para hacerle esas preguntas. Y pues esto se acompaña de imágenes que expliquen lo que describe la respuesta del arquitecto. Entonces, como ven, no es nada complicado, no se trata de un texto académico riguroso, es algo más didáctico. Yo les había hablado que incluso podrían utilizar un lenguaje jocoso, no es necesario utilizar recursos demasiado técnicos, porque vamos a jugar a que estamos escribiendo un artículo divulgativo que puede leer una persona que no ha tenido contacto con la arquitectura. Entonces quiero que sea algo sencillo, pero que sí nos permita ejercitar la habilidad de la escritura. Entonces, Listo. Entonces en el ensayo es como escoger un arquitecto o una obra, ¿sí? Y tenemos la opción de hacerlo en ensayo o en entrevista. Si es en ensayo, pues obviamente debe tener la introducción, el nudo y ya la conclusión. Si es en entrevista, pues es como este que nos acabaste de mostrar, las preguntas de lo que preguntaríamos y respondiéndolas, ¿verdad? sí, pero o sea, no es que lo puedan hacer como ensayo, la idea es que no lo hagan como ensayo, sino como artículo descriptivo. Así como les mostré ahorita el de arquibiótica. No es un ensayo. Entonces,
no se compone de esos tres elementos que acabas de mencionar, sino que busca describir lo mismo lo que aparece en la exposición. Contexto histórico, el entorno y el proyecto. Es exactamente lo mismo. Profe, ¿y la exposición cuánto tiene que durar? 15 minutos, 20 minutos. Ustedes son de a 5, entonces para que al menos puedan hablar 5 minutos cada uno sería de máximo 20. Ah, bueno, es Creo que que... lo que mostraste, ¿Cómo? Lo que mostré, ¿qué? Perdón. perdón, profe, lo que mostraste de una diapositiva que tuviste que mostraron como el contexto histórico y todo eso, ¿eso es de qué trabajo? De la exposición, pero también aplica para el artículo descriptivo. Ah, ok. ¿Y eso tiene un límite de páginas o lo que yo lo quiera hacer? El artículo, como les mostré, página y media, 2 páginas. Y si agregan demasiadas imágenes, pues no importa que se extiendan, pero lo ideal es que lo que escriban sea no inferior a 1 página y media. Ah, vale, profe. ¿Cómo? Andrés. Sí, entonces digamos pueden organizarlo por párrafos. Exacto, que tenga coherencia, que se organice por párrafos. Entonces el primer párrafo que hable del contexto, el segundo del entorno, el tercero de la estructura, el cuarto del programa, el quinto, así. Y así les va a quedar mucho más sencillo. Siguiendo la misma estructura de la exposición, les va a quedar más sencillo hacer el texto. O si por el contrario deciden hacer una entrevista, pues es la introducción al personaje y una serie de preguntas relacionadas con su obra. Listo, profe. Entonces solo serían esos dos trabajos. Sí, pues cuando definamos los temas para el debate, será ese tercer trabajo que es más sencillo. Pues ustedes, la idea es que respondan unas preguntas en grupo y que las podamos controvertir entre todos durante una sesión. Ok, profe. Va a tener que revisar entonces el cronograma porque puede que el día del debate se nos cruce con alguna exposición o con algo que yo les vaya a explicar, entonces lo voy a revisar. Puede que deba modificar el cronograma. Profe, una pregunta. Ya es un poquito fuera del tema de las tareas. Es que el día de ayer yo entré un poquito tarde a la clase, como unos 30 minutos, y quería ver el video por el Moodle, pero no encontré el video. Entonces no sé cómo te lo puedo solicitar. Sí, ahorita tengo que solucionar eso porque aun cuando me aparece que estoy grabando las exposiciones, cuando las busco en el Zoom no me aparece. Entonces tengo que pedir auxilio porque no me registran las grabaciones que hemos hecho. Es Ah, por vale, eso. profe. No hay lío, no hay lío. Sí, pero igual ese es un requisito de la universidad, entonces lo debo solucionar. Ok, vale, profe, gracias. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Las exposiciones o de las diapositivas tienen algún mínimo o máximo de diapositivas? No, pues digamos que eso ya depende del grado de investigación que ustedes hagan como grupo y también de los proyectos, porque como les dije, hay unos que son más teóricos porque no se encuentra suficiente material gráfico y demás. Por lo que nos estamos devolviendo a los orígenes, desde la era primitiva hasta hoy, entonces eso puede ser muy relativo. Habrá grupos que no tengan demasiadas imágenes, pero sí hayan encontrado un marco teórico robusto. Entonces eso puede variar. Vale, profe, gracias.
Listo, pues no sé si haya más preguntas o todo está claro. Sí, profe, es que aún tengo la duda con respecto al tema del ensayo. O sea, el tema lo sacamos con respecto a lo que ya se explicaba en estos días, ¿cierto? Sí, pero recuerden que no es un ensayo, es un artículo descriptivo o una entrevista. Lo pueden, es libre, pueden tomar un referente de los que hablemos en clase y profundizar en él. Ok, muchas gracias. O a su criterio, o pueden decir, no, yo conozco un arquitecto y quisiera saber, ahondar un poco más en su obra. Lo pueden hacer también de ese modo. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, entonces, nada, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos mañana. Profe, una pregunta antes de que su merced se vaya. El ensayo puede ser de cualquier arquitecto, ¿verdad? La entrevista puede ser de cualquier arquitecto y el artículo descriptivo puede ser de cualquier obra. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Entonces, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Alguien estaba hablando, alguien iba a sí, preguntar profe, algo. es que te iba a preguntar, o sea que en el orden de ideas, la primera exposición sería el miércoles, que sería sesión 7, ya de ahí para adelante normal. Ah, bueno, profe, Exacto, gracias. sí. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, profe. Hasta luego, Gracias. profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, muchas Hasta Luego, gracias. profe. Un lindo día. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, que estés bien. Hasta luego, que estén bien. Profe, disculpa la pregunta. Sí, primero. Profe, es que me acabé de confundir con el tema de la entrega de trabajos. ¿Hay dos o hay tres? Porque yo sé que está la exposición que sería uno, que es según la estructura que nos enviaste por el Moodle. Está el artículo, que es un arquitecto de libre elección, y el debate está todavía por decidirse los temas. ¿Hay algún trabajo además de ese? No, es la exposición, el debate y el artículo final. Ok, ¿y qué es lo que están diciendo mis compañeros de un ensayo? No, es que ellos dicen ensayo, pero es un artículo descriptivo. Ah, vale, vale. Ya es que pensé que otro trabajo que está ignorando. Profe, digamos a la hora Gracias. como tú dices de entrevista, toca hacer como digamos una especie de escrito así como que haciendo a los, o sea, como explicando que uno entrevista al arquitecto, las obras más importantes, digamos todo donde transcurrió su vida, todas esas cosas, ¿cierto, profe? O, No, pues la idea es que sí lo introduzcas, que digas, no, conversamos con fulano de tal, el autor de tales obras, reconocido por este y este concepto en la arquitectura, y ya, no tienes que extenderte demasiado. Y luego ya, la idea es que puedas explicar al autor a través de las preguntas. Entonces, ¿cuál considera que es el elemento fundamental de toda arquitectura? Entonces, tú te imaginas qué respondería ese arquitecto investigando, pues. ya, profe. Puede ser cualquier arquitecto, ¿cierto, profe?
Sí, pues a mí me gustaría que fuera de algunos de los que hablamos durante la clase. Que esos nombres son raros y no sé cómo buscarlos. ¿Me podrías dar un... No, pues es que todavía no hemos entrado de lleno, de lleno en como en los máximos representantes. Ahorita estamos como en los conceptos, que era el primer bloque. Luego ya vamos a entrar a explicar cada periodo histórico y seguramente ahí van a aparecer más nombres. Yo, yo, yo creo que el artículo podríamos hacer como una muestra de portafolio del arquitecto, ¿sí, profe? ¿Cómo así? Sí, pues como una muestra explicativa sobre las obras o pues el portafolio arquitectónico del arquitecto. Sí, pues podrían incluir sus obras más representativas. Ahí la importancia de que haya imágenes, pues es clave. Sí. Ok, profe, gracias. Sí. Vale, profe. Te agradezco todo. Bueno, que estén bien. Vale, chao, profe. Gracias, profe. Que estén muy bien.